Nunca pensé que el golpe más duro de mi vida vendría de mi propia familia. Imagínate, apenas una semana después de enterrar a mi esposo, sentada en la mesa donde compartimos tantas comidas, donde reímos, lloramos y soñamos juntos. Mi nuera, Lucía, me suelta la frase más fría que he escuchado jamás. Ya que tu marido se fue, llora lo que quieras, pero ve empacando tus cosas, porque no quiero verte aquí nunca más. Mi hijo, Andrés, con quien tantas veces compartí el pan, solo asintió. Bajó la mirada y no dijo nada. Sentí como se me partía el alma, como si alguien me hubiera arrancado el corazón en ese mismo instante. Y para rematar, Lucía agregó, con ese tonito venenoso que siempre ha tenido conmigo, esta casa nunca fue tuya. Solo estabas aquí por mi suegro. Yo me quedé helada. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía ser que, después de tantos años dedicados a esta familia, a este hogar, ahora me vieran como una extraña? La casa olía a recuerdos, a café de olla por las mañanas, a pan recién salido del horno de la panadería de Don Beto, a flores de cempasúchil en Día de Muertos, a alegría en cada cumpleaños. Pero esa noche, todo olía a traición. No dije una sola palabra. No iba a darles el gusto de verme rogar ni suplicar. Me levanté despacio, sintiendo las piernas débiles, pero con la cabeza en alto. Recogí mi plato, mi taza, mis recuerdos, y salí del comedor como si fuera una desconocida en mi propio hogar. La casa que construimos juntos, que pintamos cada año entre risas, donde celebramos las graduaciones de mis hijos y los cumpleaños de mis nietos, ahora era solo un escenario de mi humillación. Esa noche, encerrada en mi recámara, sentí que el mundo se me venía encima. Miré el retrato de mi esposo, Miguel, el hombre que fue mi compañero durante 32 años, y sentí un dolor tan profundo que no hay palabras para describirlo. No era solo la tristeza por su ausencia, sino la puñalada de la traición, el despojo, el saberme expulsada del lugar que forjamos juntos. ¿Y mi hijo? ¿Dónde quedó ese niño que venía a meterse a mi cama cuando tenía miedo de los truenos? Ahora era un adulto que, por quedar bien con su esposa, era capaz de borrarme de su vida, de dejarme sin techo, sin historia, sin dignidad. Lucía y Andrés se quedaron en la mesa, hablando de mí como si fuera una carga, como si no valiera nada. No imaginan lo que es escuchar a tu propia familia decidir tu destino como si fueras una molestia más. ¿Has sentido alguna vez que el piso se te va? ¿Que todo lo que fuiste y diste no sirvió para nada? Eso sentí yo esa noche. Pero si algo aprendí en mi vida, es que las mujeres mexicanas no nos dejamos vencer tan fácil. Sí, lloré, me desmoroné, pero también empecé a sentir un fuego en el pecho. Una fuerza que viene de lo más hondo, de saber que no me voy a dejar pisotear por nadie, ni siquiera por mi propio hijo. Lo que no sabían Lucía y Andrés es que la historia no iba a terminar como ellos planeaban, que la vida, tarde o temprano, pone a cada quien en su lugar. ¿Te imaginas estar en mi lugar? ¿Qué harías si tu familia te echara así? Como si fueras un mueble viejo. Te invito a que sigas escuchando mi historia. No solo porque me duele, sino porque sé que no soy la única. Sé que allá afuera hay muchas mujeres, muchas madres y abuelas mexicanas, que han sentido el mismo desprecio y la misma injusticia. Quédate conmigo hasta el final, porque esto apenas comienza. Me llamo Carmen Reyes. Tengo 71 años, pero cada arruga en mi rostro es un testimonio de lucha, de amor y de sacrificio. Soy originaria de Toluca, aunque la vida me trajo hasta la Ciudad de México cuando me casé con Miguel. Mi historia, como la de tantas mujeres mexicanas, no es de lujos, sino de esfuerzo y de sueños tejidos con manos humildes y corazón grande. Siempre fui ama de casa, pero eso nunca significó quedarme de brazos cruzados. Desde antes de que el sol saliera, yo ya estaba en pie, preparando el desayuno, chilaquiles para mis hijos, café de olla para mi esposo y para mí, y pan dulce comprado en la panadería de la esquina. A veces, cuando los tiempos eran difíciles, vendía gelatinas en los mercados o ayudaba a mi comadre Lupita con la venta de tamales. Todo para que en casa nunca faltara nada. De joven, quise estudiar para ser enfermera, pero el destino tenía otros planes. Mi papá enfermó, y tuve que ayudar a mi mamá con mis hermanos. Ahí aprendí lo que significa sacrificarse por los demás, poner a la familia primero, echarle ganas aunque el cuerpo no aguante. Eso me forjó.
Me dio la fuerza para nunca dejarme vencer. Cuando me casé con Miguel, construimos juntos este hogar con más ganas que dinero. Recuerdo perfectamente los domingos de pintura, cuando llenábamos las paredes de colores y risas. Y cuando nacieron mis hijos, Andrés y Paola, juro que sentí que mi vida estaba completa. Me dediqué a ellos, a formar personas de bien, a enseñarles valores, respeto y amor por la familia. Les enseñé a pedir la bendición, a ayudar en la casa, a no dejar a nadie atrás. Miguel era mi compañero, mi amigo, mi todo. Trabajó más de 30 años como mecánico en un taller allá por la colonia Portales. Y aunque no ganaba mucho, nunca faltó la comida en la mesa. Siempre decía, mientras haya frijoles y tortillas, nadie se muere de hambre. Yo le respondía que, mientras estuviéramos juntos, todo lo demás se podía resolver. Así, entre carencias y pequeños lujos, como un viaje a Acapulco o un kilo de carnitas en domingo, formamos nuestra familia. Pero la vida es dura. Y muchas veces me tocó ponerme fuerte aunque por dentro estuviera hecha pedazos. Como cuando Paola, mi hija menor, tuvo fiebre de tifoidea y pasamos noches enteras en la sala de urgencias del IMSS, rezando porque saliera bien. O cuando Andrés, siendo adolescente, se perdió y lo encontramos gracias a los vecinos que nos echaron la mano. Siempre salimos adelante porque la familia es primero. Porque uno no se raja. Mi día a día siempre fue sencillo pero lleno de amor. Las tortillas calientes envueltas en trapo. El aroma a café en la mañana. Los domingos de fútbol con Miguel y los niños. Los pasteles de cumpleaños hechos en casa. Y las pláticas eternas en la mecedora al atardecer. Eso era mi vida. Eso era mi felicidad. Y aquí estoy, con 71 años. De pie. Aunque la vida me quiera doblar. Si algo me define es la dignidad. Nunca me ha gustado pedir. Ni siquiera cuando la necesidad apretaba. Siempre he preferido ganarme las cosas. Aunque sea poco a poco. Creo en el respeto. En la bondad. En el valor de la palabra dada. Me duele que mi propio hijo no lo vea. Que olvide quién soy y todo lo que hice por él. No me considero víctima. Aunque hoy me duela el alma. Soy madre. Soy abuela. Soy una mujer mexicana que no se deja vencer. Sé lo que valgo. Aunque otros intenten hacerme sentir menos. Mi historia no es única. Lo sé. Muchas mujeres han vivido injusticias parecidas. Han sido ignoradas, desplazadas, hechas a un lado por quienes más aman. Y por eso quiero contarla. Porque sé que allá afuera hay muchas Carmen Reyes que merecen ser escuchadas. Antes de seguir, quiero pedirte un favor especial. Cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Me llena el corazón saber hasta dónde llega esta historia. Hasta qué rinconcito de México, o del mundo, me acompañas. Siempre es bonito sentirnos cerca. Aunque sea a través de la pantalla. Quédate conmigo. Porque esto apenas empieza. Lo que viene no solo es mi lucha. Es la lucha de todas nosotras. Las mujeres que no se rinden. A veces me sorprendo recordando los días de mayor sacrificio. Esos que parecen estar tan lejos, pero que en realidad están tatuados en mi piel. Mi vida no fue fácil. Pero siempre supe encontrarle el lado bueno. Aunque a veces pareciera imposible. Recuerdo levantarme a las 4 de la mañana, con el frío colándose por debajo de la puerta, para poner a calentar el café de olla y preparar los lonches de Miguel y los niños. La casa olía a café, a pan dulce y, en los días especiales, a tamales que hacía para vender en el mercado de la colonia. Nunca olvidaré esas madrugadas en que corría al paradero del Metro Ermita, con mi canasta de gelatinas, esperando que la gente me comprara una para el desayuno. Era cansado. Sí. Pero yo siempre decía, mientras mis hijos coman y tengan zapatos, no me pesa nada. Miguel trabajaba largas jornadas en el taller. A veces regresaba tan cansado que apenas podía cenar. Pero nunca faltó un beso, una sonrisa, un abrazo al llegar a casa, cuando había crisis. Y el dinero no alcanzaba ni para la renta ni para la despensa. Buscábamos la manera. Un día me animé a pedir fiado en la tienda de Don Chuy. No se preocupe. Doña Carmen, cuando pueda me paga. Me decía él. Y yo, con la dignidad intacta, le devolvía hasta el último peso en cuanto podía. Me acuerdo de las lluvias. Cuando el techo goteaba y poníamos cazuelas por toda la sala para que no se encharcara el piso. Andrés y Paola se reían. Como si fuera un juego.
Y yo les contaba historias mientras tejía sus suéteres con estambre barato. Había días de tortillas con sal y frijoles, pero también días de fiesta, de pozole, de mole en Día de Muertos, de pan de muerto hecho en casa. Aunque a veces saliera duro, los momentos difíciles no faltaron. A Paola le dio varicela fuerte, y estuvimos noches enteras cuidando que no le subiera la fiebre. Recuerdo estar formada en la fila del IMSS desde antes de que saliera el sol, rodeada de otras madres que, como yo, esperaban un turno para que atendieran a sus hijos. El cansancio era mucho, pero ahí, entre pláticas y risas nerviosas, sentí la fuerza de la comunidad mexicana, de esas mujeres que se apoyan, que comparten un bolillo, un consejo o una oración. La escuela de mis hijos era pequeña, de esas con pizarrones verdes y bancas desgastadas. Yo era de las mamás que siempre ayudaban a organizar los festivales del Día de las Madres, los desayunos para la maestra o los arreglos de las kermeses. No teníamos mucho, pero cuando se trataba de dar, nunca me quedé atrás. Recuerdo la primera vez que Andrés salió en un bailable vestido de charro. Lloré de emoción y de orgullo. Sentí que todo el esfuerzo valía la pena. Durante muchos años, mi sueño más grande fue ver a mis hijos graduados. Mi corazón estalló de felicidad cuando Andrés terminó la prepa en el CCH Oriente y Paola logró entrar a la UNAM. Aunque las cosas se complicaron y Paola tuvo que dejar la universidad para trabajar, siempre le dije que lo importante es no dejar de luchar por lo que uno quiere. Eso les enseñé, a nunca rendirse, a trabajar con honestidad, a valorar lo poco o mucho que se tiene. Las fiestas familiares eran mi oasis. En Navidad, toda la casa se llenaba de luces, de risas, de aromas a ponche y a buñuelos. Los cumpleaños siempre fueron una gran excusa para juntar a toda la familia. Inflar globos, poner música de Vicente Fernández y bailar hasta que nos dolían los pies. A veces llegaba la familia de provincia y todos dormíamos en la sala, envueltos en cobijas, contando historias hasta el amanecer. Con Miguel compartí tanto. Era un hombre de pocas palabras, pero de gran corazón. Recuerdo una vez que se quedó sin trabajo y, para no preocuparnos, se iba temprano como si fuera a laborar, pero en realidad caminaba por las calles buscando cualquier chambita que pudiera hacer. Cuando lo descubrí, no le reclamé, solo lo abracé y le dije que juntos podíamos con todo. Así éramos nosotros, equipo ante cualquier adversidad. Quizá por eso me duele tanto lo que pasó con Andrés y Lucía, porque todo lo que soy y todo lo que hice fue siempre pensando en mi familia, en darles una vida mejor, en que nunca sintieran frío, hambre o soledad. Cuando me sentí débil, siempre pensé en mis padres, en mi madre luchando sola con sus hijos, vendiendo ropa en el tianguis. De ella aprendí que la dignidad no se negocia, que la fortaleza viene de dentro y que una mujer mexicana puede con todo, aunque la vida le dé 1000 razones para rendirse. Si cierro los ojos, aún puedo sentir el calor del comal, el olor a tortillas recién hechas, el bullicio de los mercados, la emoción de un domingo en Chapultepec, el ruido del metro en hora pico, la emoción de una posada con piñata, los abrazos apretados en cada año nuevo. Todo eso soy yo, Carmen Reyes, una mujer común, pero con una historia que merece ser contada. Y aunque ahora sienta que el mundo se me cae encima, sé que tengo la fuerza de todas esas mujeres que vinieron antes que yo. Porque si algo nos distingue, es que nunca dejamos de luchar por nuestra familia, aunque a veces esa familia sea quien más nos lastima. Lo cierto es que los problemas con Lucía, mi nuera, no empezaron de un día para otro. No fue solo la noche en que me humillaron en la mesa. Todo fue cambiando poquito a poco. Como cuando el frío entra por una rendija y ni cuenta te das hasta que ya no puedes con el hielo en los huesos. Cuando Andrés se casó con Lucía, yo pensé que las cosas iban a ser diferentes. Ella venía de una familia bien, de esas que celebran los 15 años con salón grande, mariachi y banquete. Al principio, me recibió con sonrisas, pero nunca con cariño. Siempre había una distancia, una frialdad en su mirada, una manera de hacerme sentir fuera de lugar en mi propia casa. Después de que Miguel se enfermó del corazón, las cosas se complicaron más. Andrés y Lucía se vinieron a vivir con nosotros para apoyarme con su papá. Pero, en la práctica, era yo quien cocinaba, limpiaba y cuidaba a Miguel, mientras ellos apenas y asomaban la cabeza por la casa. Al principio no me importó.
Yo siempre he creído que la familia es para apoyarse. Pero cada día sentía que me iban dejando de lado. Recuerdo una vez, poco antes de que Miguel falleciera, que Lucía llegó tarde y de malas. Había hecho caldo de pollo y, como siempre, puse la mesa para todos. Cuando le serví, ni siquiera me miró. ¡Ay! Suegra. ¿Otra vez lo mismo? Dijo, empujando el plato con cara de asco. Discúlpame. Hija, le respondí con calma. Mañana preparo lo que te guste. Pero nunca hubo un gracias. Ni una palabra amable. Poco a poco, Lucía empezó a tomar decisiones en la casa sin consultarme. Cambió los muebles de lugar. Tiró mis plantas. Incluso regaló unas cortinas que yo misma había bordado con mis manos porque, según ella, ya estaban pasadas de moda. Andrés, mi hijo, ya no era el mismo. Si antes me buscaba para platicar, para preguntarme cómo estaba o para contarme de su trabajo, ahora se la pasaba pegado al celular, casi siempre hablando en voz baja con Lucía, como si tuvieran secretos. Cuando trataba de hablar con él, me contestaba con monosílabos, o me decía que estaba muy cansado, que luego platicábamos. Me empezó a doler la espalda de tanto limpiar y cargar con todo. Cuando le pedía a Lucía que me ayudara, ponía cara de fastidio y respondía, «Ay, suegra, mejor contrate a alguien». No, ya no está para estos trotes. Sus palabras me dolieron. Pero lo que más me hería era la actitud de Andrés, que solo veía el piso y no decía nada. Me partía el alma ver cómo el niño que crié se volvía un desconocido. Después, Lucía empezó a organizar las comidas familiares solo con su familia. A veces llegaba su mamá, la señora Silvia, y me miraba de arriba a abajo como si fuera una sirvienta. Un día, sin avisar, organizaron una carne asada en el patio. Cuando bajé, ya habían puesto la mesa y hasta habían traído sillas extras para los suyos. Pero a mí ni me preguntaron si quería quedarme. «Ay, suegra, ¿no tiene que descansar?», me dijo Lucía con esa voz dulce que usaba solo para burlarse. Sentí que me desvanecía de coraje y tristeza. Andrés comenzó a hablar de que la casa estaba muy grande, que a mí me convenía buscar algo más pequeño, algo más cómodo. Empezó a dejarme recortes de anuncios de departamentos para adultos mayores sobre la mesa de la cocina. «Es para que lo vayas pensando. Mamá», me dijo un día, sin verme a los ojos. Hasta en las celebraciones me fueron borrando. En el cumpleaños de mi nieta, Lucía organizó todo en casa y me avisó de última hora. Cuando llegaron los invitados, me pidió que me quedara en mi recámara porque iban a usar el comedor y no quería que te cansaras. «Suegra», lloré en silencio esa tarde, sintiendo que mi propia casa se había vuelto ajena. El golpe final fue cuando escuché a Lucía hablando por teléfono con alguien. «Sí, ya casi logramos que se decida. Solo es cosa de tiempo para que la casa sea nuestra». Sentí un frío recorrerme la espalda. Era mi casa, mi vida, mis recuerdos, pero para ellos, yo solo era un estorbo. Y así, entre comentarios hirientes, miradas de desprecio y silencios incómodos, fui sintiendo cómo me arrancaban pedacito a pedacito del lugar que tanto trabajo me costó construir. Me preguntaba cada noche en mi cama, ¿por qué? ¿En qué momento mi hijo cambió tanto? ¿Por qué Lucía me desprecia si lo único que he hecho es abrirle las puertas y darle lo mejor de mí? Ese dolor y esa incertidumbre empezaron a hacerme dudar hasta de mi propio valor. Pero todavía no sabía que lo peor estaba por venir. Después de tantos pequeños desprecios, de tantas miradas esquivas y silencios incómodos, yo ya presentía que algo grave estaba por ocurrir. Era como vivir esperando la tormenta, viendo cómo las nubes se juntan y el aire se pone frío. Pero ni con todo lo vivido estaba lista para lo que vendría. Una tarde, cuando apenas iba cayendo el sol y la casa se llenaba de esa luz dorada que me recordaba los días felices con Miguel, escuché desde la cocina las voces de Lucía y Andrés en la sala. Hablaban en voz baja, pero la rabia y la urgencia se notaban en cada palabra. «No entiendo por qué no se va de una vez», decía Lucía. «¿No ves que nos está quitando espacio? Yo ya quiero remodelar la casa, hacer mi propio vestidor, quitar ese mueble feo del comedor». «Ten paciencia», respondió Andrés, casi susurrando. «Si le decimos de golpe, se va a hacer la víctima y después va a andar hablando mal de nosotros con la familia. Mejor que sea poco a poco, para que no cause tanto problema». Me quedé paralizada, con las manos apretando la taza de café, sintiendo como el coraje me llenaba los ojos de lágrimas.
No era suficiente con ignorarme. Ahora planeaban cómo deshacerse de mí, cómo repartirse mi casa y mis cosas. En ese momento sentí que todo lo que había construido, todo el amor y el esfuerzo de años, no valía nada para ellos. Esa misma noche, mientras recogía la mesa, vi a Lucía tomando fotos de la sala y la cocina con su celular. Al principio pensé que solo era para presumir en redes sociales, pero luego escuché que le mandaba las imágenes a una tal licenciada Gaby. Aquí está el espacio que podemos aprovechar para la recámara principal. El baño de la señora está viejo. Eso hay que tumbarlo, decía Lucía en un audio. No lo podía creer. Estaban planeando todo a mis espaldas. Ni siquiera esperaron a que terminara el luto de Miguel, ni a que yo pudiera reponerme del golpe. Cada vez que me veía sola en la cocina, Lucía me preguntaba, con ese tono condescendiente que tanto detestaba, ¿ya pensaste en dónde te vas a ir a vivir? Carmen, no quiero que esto se alargue. Y cuando me atrevía a mirar a Andrés, solo bajaba la cabeza o, peor, me daba la espalda. Una noche, mientras doblaba la ropa de Miguel en nuestra recámara, escuché a Lucía hablar con alguien por teléfono, sin saber que yo estaba en el pasillo. Sí, ya casi está listo todo. En cuanto se vaya, mandamos al valuador y la ponemos en venta. Andrés dice que su mamá no tiene a dónde ir. Pero ni modo. Cada quien tiene que ver por su familia. Esas palabras me cayeron como agua helada. ¿Cómo podía mi propio hijo, ese niño al que arrullé y cuidé con tanto amor, estar dispuesto a sacarme de mi casa como si fuera una carga, como si nunca hubiera significado nada? Al día siguiente, vinieron la mamá de Lucía y su hermana a la casa. Llegaron con papeles, carpetas y hasta una cinta métrica. Yo, sintiéndome invisible, las vi recorrer cada rincón, tomando notas y murmurando entre ellas. Aquí puede ir. El estudio para tus hijos, Lucía. Y aquí hasta puedes hacer una terraza. ¿Viste el espacio? Sí. Mamá, en cuanto Carmen se vaya. Esto va a quedar espectacular, respondía Lucía, sin el menor recato, como si yo no existiera. Esa tarde me senté en la banca del patio, el mismo donde jugaban mis hijos cuando eran niños, y sentí que la soledad me abrazaba. Empecé a revisar mis cosas, como si ya estuviera preparando la mudanza. Pero cada foto, cada carta, cada traste tenía una historia, un pedazo de mí. Lloré como hace años no lo hacía, no solo por lo que estaba perdiendo, sino por la traición, por la injusticia, por sentirme tan desamparada y desplazada por quienes más deberían quererme. A pesar de todo, seguía cumpliendo con mi rutina, hacía de comer, barría, tendía las camas, cuidaba el jardín. Nadie parecía notar mi dolor, ni preguntar si necesitaba algo. Lucía y Andrés estaban demasiado ocupados planeando el futuro sin mí, sin imaginar que yo ya lo sabía todo. Una noche, en un arranque de valor y desesperación, le pregunté directamente a Andrés, ¿tú realmente quieres que me vaya? Hijo, él se quedó callado unos segundos, sin poder sostenerme la mirada. Es lo mejor. Mamá, ya no puedes con esta casa y Lucía y yo queremos formar nuestra familia aquí. Esa frase me partió el alma en dos. Me sentí como un objeto que se guarda en una caja, como un mueble viejo que estorba y ya nadie quiere. Sentí rabia, tristeza y una soledad infinita. Pero ahí, entre las lágrimas, también nació una chispa, la dignidad, porque yo no iba a dejar que me pisotearan tan fácil. Esa noche, mientras intentaba dormir, le prometí a Miguel, viendo su foto en el buró, no voy a dejar que me saquen como si nada. No voy a dejar que me roben lo que con tanto esfuerzo construimos. No sabía cómo, ni tenía claro qué haría, pero de algo estaba segura, no iba a rendirme. Nunca pensé que la soledad pudiera doler tanto. No era la soledad de estar sin compañía. Era la soledad de sentirme invisible en mi propia casa. La soledad de saber que quienes más amaba eran los mismos que me daban la espalda. Había perdido a Miguel, mi compañero de vida, mi apoyo incondicional. Y ahora me estaban quitando hasta los recuerdos. Recuerdo esa noche, la más larga de mi vida. La casa estaba en silencio. Pero no era el silencio tranquilo de cuando todos dormían, sino un silencio pesado, hostil, como si las paredes mismas supieran que ya no era bienvenida. El reloj de la sala marcaba las 2 de la mañana, y yo seguía sentada en la orilla de la cama,
mirando el closet medio abierto, donde colgaban todavía algunas camisas de Miguel. Su olor, esa mezcla de loción barata y jabón Sote, seguía impregnando el aire. Me aferré a una de sus camisas y me eché a llorar, dejando que las lágrimas empaparan la tela. Me sentía vieja, inútil, desechable. Me preguntaba una y otra vez, ¿en qué momento me convertí en una carga? ¿Acaso todos los años de sacrificio, de desvelos, de cariño, ya no valían nada? ¿De qué sirvió tanto esfuerzo si ahora, en mi vejez, lo único que recibía era desprecio? Esa noche, repasé mi vida entera. Recordé los días en que apenas teníamos para comer, cuando vendía gelatinas en el mercado para comprar los útiles escolares de mis hijos. Recordé cómo Miguel y yo arreglábamos la casa cada diciembre, aunque solo fuera pintando las paredes con cal y cambiando las cortinas por unas más coloridas. Recordé los abrazos de Andrés cuando era niño, su carita cuando tenía miedo y corría a mi cama. ¿En qué momento se rompió ese lazo? ¿Cuándo fue que mi hijo empezó a verme como un estorbo? En el silencio de la madrugada, cada rincón de la casa parecía susurrarme recuerdos. Las risas de los niños jugando en el patio, el olor a sopa de fideos los domingos, las reuniones familiares llenas de música y plática. Ahora todo eso se había ido, desplazado por la indiferencia y la frialdad. Por la mañana, al levantarme, sentí un peso en el pecho. Apenas si podía caminar. Fui a la cocina y me preparé un café de olla, como solía hacerlo Miguel. Pero esta vez el aroma no me reconfortó. Solo me recordó que estaba sola. Me senté frente a la ventana y vi pasar a los vecinos, cada uno en su mundo, sin imaginar el dolor que traía yo por dentro. Durante días, anduve como en trance. Ordenaba mis cosas. Repasaba los papeles que Miguel había dejado. Pero todo lo hacía en automático, sin ganas. Las noches se me hacían eternas. Y en el día, Lucía y Andrés iban y venían, hablando de la casa, de mudanzas, de sus planes, como si yo ya no contara. Una tarde, mientras sacaba las macetas al sol, escuché a mi nieta preguntarle a Lucía, ¿por qué la abuela está triste? Lucía solo contestó, ya está grande. Mi amor, se va a ir a una casa para señoras. Sentí que el alma se me hacía pedazos. ¿Eso era yo para ellos? ¿Solo una señora grande de la que hay que deshacerse? Ese día, al caer la noche, me metí al baño y dejé que el agua de la regadera cayera sobre mi rostro, mezclándose con las lágrimas. Me sentí diminuta, rota, sin esperanza. Pensé en irme sin avisar, desaparecer y dejarles todo. Pero una voz dentro de mí, la voz de mi madre, la de mi abuela, me repetía, no te dejes. Carmen, no te dejes. Me miré en el espejo y casi no me reconocí. Los ojos hinchados, el cabello desordenado, el gesto cansado. Pero también vi algo más, una chispa, una fuerza que se negaba a morir. Recordé que, a pesar de todo, sigo siendo la misma mujer que sacó adelante a su familia en los peores momentos. Que, aunque me duela el alma, no voy a dejar que me quiten la dignidad. Esa noche, después de mucho llorar y recordar, me hice una promesa, por mí, por Miguel, y por todas las mujeres que han sido pisoteadas en su propia casa. No me voy a rendir. Tal vez no tenga fuerzas. Tal vez no tenga a nadie. Pero tengo mi historia, mis recuerdos, y sobre todo, mi dignidad. Y eso, no lo voy a dejar ir jamás. Aunque estaba en el fondo, sentí que algo dentro de mí comenzaba a despertar. Esa mañana, después de otra noche sin dormir, abrí la ventana de mi recámara y respiré profundo el aire frío. Miré el cielo despejado y supe, con una certeza que venía desde el fondo de mi alma, que no podía seguir así, que no me iba a dejar vencer. Sentí el sol tibio en la cara y pensé, Carmen, tienes derecho a ser feliz, a vivir en paz, a que te respeten. No dejes que te arrinconen, no dejes que te borren. Me preparé un café, pero esta vez lo tomé con calma, mirando la foto de Miguel y hablándole en silencio. Viejo, dame fuerza. No quiero que lo que construimos acabe así, con tu recuerdo pisoteado y yo derrotada. Ayúdame a abrir los ojos, a ver más allá del dolor. Fue entonces cuando, como si me llegara un susurro, recordé las veces en que Miguel me decía, Carmen, tú eres más lista de lo que crees. Nada de lo que tenemos fue regalado. Si algún día te falta todo,
Acuérdate de que sabes empezar desde cero. Fui al closet y saqué la cajita donde guardo los papeles importantes. Las escrituras. Los recibos. Las libretas del banco. Revisé cada documento. Repasando con cuidado lo que Miguel siempre me pedía. Nunca firmes nada sin leer. Carmen, nunca te quedes sin entender tus cuentas. Por primera vez en mucho tiempo. Sentí que tenía una tarea. Una misión. Me puse a investigar. Saqué una libreta y comencé a anotar cada gasto. Cada pendiente. Cada recuerdo de las pláticas que tuve con Miguel sobre el dinero. La casa. Los ahorros. Entre los papeles encontré una carpeta azul que decía confidencial. Con papeles del banco y hasta un pequeño testamento. Ese día no lloré. Me bañé. Me peiné y hasta me puse mi rebozo favorito. Pensé, no voy a dejar que me vean acabada. Al contrario, que me vean fuerte. Que sepan que no me doblo. Al mediodía. Tomé valor y, aprovechando que Lucía y Andrés salieron, me fui a la sucursal bancaria donde Miguel hacía todos sus movimientos. Recordé su consejo. Carmen, cualquier cosa. Pregunta por doña Marta. La gerente. Ella te va a ayudar. Me senté frente a doña Marta. Una señora como de mi edad. Y le conté mi situación. Sin pena ni vergüenza. Con la voz firme. Le mostré los papeles y le pedí que me explicara qué era mío y qué no. Qué podía hacer y a qué tenía derecho. Doña Marta. Con una empatía que me devolvió la esperanza. Revisó los documentos y me explicó cada cuenta. Cada ahorro. Cada papelito que Miguel había dejado perfectamente en orden. Mire, doña Carmen. Su esposo fue muy previsor. Usted es la titular de estos fondos. La dueña de la casa y de todo lo que está aquí. Nadie puede sacarla ni obligarla a firmar nada que no quiera, me dijo. Con una sonrisa y un apretón de manos que sentí como un abrazo. Por primera vez en semanas. Salí a la calle sintiendo que el mundo no era tan oscuro. Que aún había opciones. Que aún podía luchar por lo que me corresponde. Recordé, mientras caminaba de regreso, las palabras de mi madre. Una mujer sola puede lograr más de lo que imagina. Siempre y cuando no se rinda. Esa tarde, en vez de encerrarme a llorar, puse música de Rocío Dúrcal y limpié la casa. No por ellos, sino por mí. Me miré al espejo y me vi distinta, más erguida, más fuerte. Le hablé a mi hermana Lupita por teléfono y le conté todo. Ella, como siempre, me escuchó y me dio el mejor consejo. No te dejes. Carmen, recuerda que esta es tu casa. Tu vida. Nadie puede decidir por ti. Al colgar, sentí una energía nueva. Una chispa. Pensé en todas las mujeres que he conocido en mi vida. Esas que no se rinden aunque la vida les pegue duro. Pensé en las abuelas del barrio. En mis comadres del mercado. En mi madre. En mí misma. Decidí, en ese momento, que no iba a esperar a que me corrieran. Si algo iba a cambiar, sería porque yo lo decidí. No por imposición. Esa noche, mientras cenaba sola, me permití sonreír. Sí, me dolía el alma. Pero también sentía orgullo. Orgullo de estar de pie. De no rendirme. De haber encontrado, en medio de la tristeza, una fuerza que no sabía que tenía. La dignidad no se pierde mientras uno la defienda. Y yo estaba lista. Para defenderla. Por mí. Por Miguel. Por todas nosotras. Desde ese día que regresé del banco, supe que el miedo ya no tenía lugar en mi corazón. No voy a mentir. Seguía temblando cada vez que pensaba en la reacción de Andrés y Lucía. Pero el temor se mezclaba ahora con una determinación nueva. Con ese coraje que solo da el saberse respaldada por la verdad y por años de trabajo honrado. Lo primero que hice fue ordenar cada documento que tenía. Escrituras. Estados de cuenta. Recibos. Hasta los papeles del seguro de vida que Miguel dejó con tanto esmero. Fui a sacar copias. Las guardé en diferentes sobres. Y los escondí en lugares estratégicos de la casa y en la casa de mi hermana Lupita. Por si acaso. Sabía que no podía confiar en la buena voluntad de mi hijo y su esposa. Ellos estaban decididos a echarme. Convencidos de que no tenía a dónde ir ni recursos para defenderme. No sospechaban que Miguel, tan callado y prudente, había pensado en todo y me había dejado protegida. Esa noche, mientras cenaban Lucía y Andrés, me senté tranquila en la mesa, con mi cuaderno y una pluma. Me miraron extrañados, pero no dijeron nada. Andrés,
dije con voz firme. Mañana necesito que me acompañes al banco. Quiero hacer unos movimientos y tengo que pedir información sobre la cuenta de la casa. Lucía me miró con desconfianza. Pero Andrés, medio a regañadientes, aceptó. Esa misma noche, llamé a la licenciada Mendoza, una abogada que fue vecina nuestra hace años. Le conté mi situación y, sin dudarlo, me citó para el día siguiente. No se preocupe, doña Carmen. Usted tiene derechos y nadie puede sacarla a la fuerza. Menos sin seguir los procedimientos legales. Si tiene los documentos que me menciona, tiene todo para defenderse y para que la respeten, me dijo, con esa voz calmada que me dio tanta tranquilidad. Al día siguiente, con mi bolso lleno de papeles y la frente en alto, fui al despacho de la licenciada. Ahí, entre tazas de café y carpetas llenas de papeles, entendí que no estaba sola, que había leyes que me protegían, y que la dignidad no se negocia, ni siquiera ante los propios hijos. La abogada revisó cada documento, cada recibo, y confirmó lo que ya sospechaba. Doña Carmen, usted es la única propietaria de la casa. Su esposo la dejó a su nombre y los fondos del banco también son suyos. Si ellos quieren reclamar algo, tienen que hacerlo por la vía legal. Pero lo más seguro es que no puedan quitarle nada. Me sentí como si me quitaran un peso de encima. Como si pudiera volver a respirar hondo después de semanas bajo el agua. Regresé a casa y, en lugar de encerrarme a llorar, empecé a planear mi siguiente paso. Preparé una lista con todas mis pertenencias. Tomé fotos de la casa. Guardé los recuerdos más valiosos, y empecé a organizar mis papeles como si me estuviera preparando para una batalla. Esa noche, escuché a Lucía hablando otra vez con la licenciada Gaby. Ya casi convencemos a la señora. Nada más falta que firme el papel de la venta y en cuanto se vaya, la remodelación empieza. Me quedé callada. Pero por dentro hervía. No iba a firmar nada. Ni dejarme engañar. Al día siguiente, cité a Andrés y Lucía en la sala. Como si fuera una reunión familiar cualquiera. Ellos llegaron, confiados, pensando que al fin me iban a convencer de irme. Pero esta vez, la conversación fue diferente. Quiero que me digan de frente qué planean hacer con la casa, les dije, mirándolos directo a los ojos. Mamá, entiende, ya no puedes con esta casa. Y Lucía y yo queremos hacer nuestra vida aquí. Te podemos ayudar a buscar un lugar donde estés cómoda. Hay casas para adultos mayores muy bonitas. Empezó Andrés, repitiendo el discurso de siempre. Pero yo ya no estaba para discursos ni para chantajes. No voy a firmar nada. Ni me voy a ir si no es porque yo lo decida. Todo lo que hay aquí es mío. Y ya fui al banco y con una abogada. Lucía palideció y Andrés me miró. Incrédulo. ¿Para qué tanto drama? Mamá, no lo hagas más difícil, dijo él, visiblemente molesto. Lo difícil sería dejarme humillar. Lo difícil es ver cómo los que más quiero me quieren sacar como si fuera un mueble viejo. Pero ya no tengo miedo. Y les aviso, cualquier intento de sacarme a la fuerza o de manipularme lo voy a denunciar. Lucía se levantó, furiosa, y se fue dando un portazo. Andrés se quedó sentado, sin palabras, incapaz de sostenerme la mirada. En ese momento supe que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control de mi vida. Ellos creían que iban a ganar con gritos, presiones y trampas. Pero la vida enseña que el respeto y la dignidad se defienden hasta el final. Ese día dormí en paz. Sabía que aún faltaba lo más difícil. Pero también que no estaba sola. Que me acompañaban la memoria de Miguel, la fuerza de mis raíces y el apoyo de gente buena como Lupita y la licenciada Mendoza. Estaba lista para el desenlace. Lista para demostrar que una madre mexicana no se rinde, jamás. El día que todo salió a la luz, la casa amaneció diferente. Sentía el aire más ligero. ¿Cómo? Si se hubiera barrido la mala energía de semanas enteras de angustia. Lucía y Andrés ya no se atrevían a mirarme de frente. Se notaba que el miedo y la inseguridad empezaban a hacer mella en su plan. Llegó la mañana en que, tal como me lo sugirió la licenciada Mendoza, les pedí que nos sentáramos los tres en la sala, junto a la mesa grande donde tantas veces celebramos cumpleaños, Navidades y hasta peleas de risas y carcajadas. Pero esa vez, el ambiente era otro. Yo ya no era la abuelita frágil y llorona. Estaba ahí la mujer que la vida había forjado con sacrificios, trabajo y dignidad. Hoy quiero dejar las cosas claras, dije.
respirando profundo y mirando de frente a mi hijo y su esposa. Quiero que escuchen bien porque no lo voy a repetir. Esta casa es mía. Los papeles están aquí. La ley me protege. Y tengo una abogada que va a estar pendiente de todo lo que suceda. Andrés abrió la boca. Pero no le di oportunidad de hablar. Saqué la carpeta donde llevaba todos los documentos, la escritura de la casa, los estados de cuenta del banco, la carta del notario que Miguel había dejado preparada años atrás. Los coloqué uno por uno sobre la mesa. ¿Ven esto?, les dije, señalando las escrituras. Todo está a mi nombre. Nadie puede obligarme a irme. Y mucho menos a firmar nada que no quiera. Si quieren seguir con su vida, adelante. Pero aquí no se mueve ni un ladrillo si yo no lo autorizo. Lucía se puso roja. Furiosa. Eso no es justo. Carmen, Andrés es tu hijo. Nos corresponde la casa por derecho. No. Lucía, lo que corresponde es respeto. Y si algún día decido repartir lo mío, será porque quiero. No porque me presionen ni me chantajeen. Ustedes han pasado por encima de mi dolor, de mi duelo y hasta de mi dignidad. Andrés, por fin, habló, pero su voz ya no era la del hijo seguro, sino la de alguien derrotado. Mamá, no queremos pelear. Solo querían quedarse con lo que no les pertenece. Le interrumpí. Yo les abrí las puertas. Les di todo lo que pude. Y ustedes me pagaron con traición y desprecio. No lo voy a permitir más. Saqué mi celular y marqué, en altavoz, el número de la licenciada Mendoza, quien contestó casi al primer tono. Licenciada, le confirmo que tengo aquí a mi hijo y a mi nuera. Quiero que les explique, por favor, las consecuencias legales de seguir presionándome o intentar sacarme de mi propia casa. La voz de la abogada fue firme, clara, como la de una madre que pone límites. Buenas tardes. Les informo que cualquier intento de despojar a doña Carmen será considerado violencia patrimonial y familiar, y está penado por la ley. Además, ya se ingresó una constancia preventiva ante notario. Si intentan vender, remodelar o apropiarse de la propiedad, responderán ante las autoridades. El silencio fue total. Lucía empezó a llorar, pero ya no me conmovió. Andrés me miró con una mezcla de vergüenza y tristeza. Mamá, ¿así va a ser? Así va a ser. Hijo, no porque deje de amarte, sino porque primero me tengo que amar yo. Miguel me enseñó a no dejarme humillar. Y hoy, por él y por mí, me voy a respetar. Me paré de la mesa y les dejé claro que, si querían quedarse, tenían que seguir mis reglas y respetarme. Si no, la puerta estaba abierta para que buscaran su propio camino. En los días siguientes, la casa se sintió distinta. Lucía ya no se atrevía a hablarme con groserías. Andrés, poco a poco, se fue alejando. Tal vez por vergüenza o por no saber cómo reparar el daño. No voy a negar que dolió verlos partir. Pero en el fondo sentí una paz y una libertad que hacía años no experimentaba. Hablé con Lupita, mi hermana, y juntas celebramos con un café y pan de dulce. Lo lograste. Carmen, no solo te defendiste. Le diste voz a todas las que alguna vez han sentido que las pueden pisotear. No fue fácil, le respondí. Pero si yo pude, otras también pueden. Poco a poco, fui recuperando mi espacio, mi tranquilidad y hasta mis ganas de vivir. Volví a abrir las ventanas, a plantar flores en el jardín, a disfrutar la casa que tanto me costó. Ya no con miedo, sino con orgullo, con la frente en alto. El desenlace no fue de telenovela, pero fue justo. Demostré que una mujer mexicana, aunque la vida la quiera doblar, siempre tiene la última palabra cuando se trata de dignidad y respeto. Ahora que ha pasado el tiempo y las aguas se han calmado, a veces me siento en el patio, con mi café de olla y un trozo de pan dulce, y repaso todo lo que viví. Veo mi casa llena de luz, de plantas nuevas y fotos de Miguel sonriéndome desde el mueble, y me siento tranquila. Me duele. Sí, recordar cómo mi propio hijo y su esposa me lastimaron, pero también sé que, si no hubiera defendido mi dignidad, hoy sería solo una sombra de lo que fui. Aprendí que en la vida, sobre todo para nosotras, las mujeres mexicanas, nunca es tarde para alzar la voz, para poner límites y para recordar que valemos mucho. Aunque otros intenten hacernos sentir menos, que el amor de madre no es sinónimo de sacrificio infinito ni de soportar humillaciones. Que ser
Buena no es ser débil. Hoy entiendo que la verdadera fortaleza viene de reconocer nuestro valor y no permitir que nadie, ni siquiera la sangre, pase por encima de nuestra dignidad. A veces la vida nos empuja a situaciones que jamás imaginamos. Pero también es cierto que siempre llevamos dentro una semilla de fuerza que crece cuando más la necesitamos. Esa fuerza fue la que me salvó, la que me hizo enfrentar mi miedo, mi tristeza y hasta mi soledad, para volver a ser dueña de mi destino. Me doy cuenta de que cada lágrima derramada, cada noche sin dormir, cada silencio amargo, fueron el abono para esta nueva etapa de mi vida, donde me siento libre, respetada y, sobre todo, orgullosa de no haberme dejado vencer. Ahora camino por la casa y me detengo a admirar cada rincón, cada planta que retoña, cada foto de mis hijos de niños, y aunque el dolor sigue ahí, ya no me domina. Ahora tengo paz. Si tú, que me escuchas, alguna vez has pasado por algo parecido, si te han hecho sentir menos, si te han querido borrar de tu propia historia, quiero que sepas que no estás sola, que siempre se puede empezar de nuevo, sin importar la edad ni las cicatrices, que ninguna mujer merece vivir con miedo ni bajo la sombra de la humillación. Quiero decirte, de corazón a corazón, defiende lo tuyo. Levanta la cara y recuérdale al mundo quién eres. Y antes de despedirme, te invito a compartir tu experiencia en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que defenderte? Levantar la voz. Poner un alto. Aunque te doliera, tu historia puede inspirar y dar valor a muchas otras mujeres que hoy viven en silencio. Dale like a este video. Suscríbete al canal y comparte esta historia si te llegó al corazón. Entre todas podemos hacer una red de mujeres fuertes, solidarias y dignas, porque cuando una se levanta, todas aprendemos a volar más alto. Gracias por acompañarme hasta el final. Y recuerda, la dignidad no se negocia. Nos vemos en la próxima historia. Aquí, en nuestro espacio seguro.